Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Big Mar Podcast. Gracias por su apoyo, no olviden de suscribirse, darle a la campanita, comentar y compartir. En el día de hoy estoy con un hermano, un amigo, un pastor, un ingeniero electrónico, el gran Albert. Albert, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas bendiciones. ¿Cómo te sientes? Bueno, hay un eslogan nuestro y es confiando en Dios, el que todo lo puede. El que todo lo puede. Pero ese logo está por y me gusta muchísimo. Confiando en Dios, el que todo lo puede. Albert, entrando rapidito en materia, sabemos que tú eres dominico venezolano. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Eso es correcto. Eso correctísimo. Es correcto. Aunque ese acento es más venezolano, dominicano, diría yo. Imagínate que cuando fui hace como 15 años a República Dominicana, me decían pues que de dónde era yo. Okay. Y estudiando toda mi vida en Venezuela, me preguntaba pues que de dónde era yo. Y tomé la decisión de decir que mi reino no es de este mundo, sino celestial. Entonces, yo soy, como dijo Simón Bolívar, sin compararme con el libertador Simón Bolívar, pero yo soy del continente americano. Exactamente. Y un hijo de Dios que es hasta más importante, ¿verdad? Lavado y redimido. ¿Dónde? Con la sangre del Cordero. Entonces ya estamos igualitos, entonces. Albert, yo no veo tanta noticia, tengo que ser honesto. Yo no veo tanta, pero veo un poco. Y para entrar en materia un poquito rápido, veo que pasó un terremoto en Venezuela, una intersección del presidente. ¿Cómo está la situación en Venezuela en estos momentos? ¿Qué es lo que tú sabes? Sé que eres un hombre muy informado y tienes raíces profundas y lazos que te unen a Venezuela. ¿Cómo está realmente el país en este momento? En este momento el país se encuentra en una situación SOS. Eso fue el 24 de junio, día de una de las batallas más significativas en nuestro país, en Venezuela. A la vez se estaba celebrando toda ese día festivo y ahí ocurrió, como ya todos saben en el mundo entero, un terremoto en 7.1 en la escala de Richter y 7.5. Eso fue devastadora, destruyó a varios edificios en una de las zonas de Caracas más donde el municipio Chacao es el municipio que es de clase media y clase media alta. Ese municipio de toda la vida en Caracas. Aunque yo no soy caraqueño, soy, déjame decirte, orgullosamente maracucho, pues. Porque criado, formado y bendecido en el estado Zulia. Y afectó también a todo el litoral central, que fue el estado Vargas, que es La Guaira. Han caído edificios, pues se han unido varios países, como el presidente Bukele envió gente, el presidente Donald Trump envió a barcos, a aviones, todos esos, la presidenta de México, el presidente de Chile, muchos países han estado pendientes y han enviado topos especializados como los chilenos, como los mexicanos, que a nivel mundial son de los mejores del mundo. Ha enviado a Europa, también ha enviado gente, mucha gente ha socorrido, y ahorita estamos orando y pedimos que oremos por nuestra nación, porque todavía hay personas que están debajo de los escombros. Wow. Y solamente el poder de la oración para que los ilumine y puedan ser rescatados. ¿Y crees que hay gente vivos todavía bajo los escombros o solamente cuerpos desfallecidos? No, hay personas vivas todavía. Wow. Ayer, según todos los influencers y los noticieros, establecen que se salvaron o rescataron a más de 70 personas. 70. Son jóvenes, son adultos, son niños. En medio de esta tragedia, Dios está glorificando en nuestra nación. ¿Podríamos decir que esto ha hecho que Latinoamérica se una un poquito más? ¿Has notado esa unión en los países? ¿O cómo ves esta situación en este momento? Realmente
Latinoamérica somos unidos no solamente por el idioma, sino que culturalmente estamos más unidos. De República Dominicana han enviado también recursos. Todo el mundo, y más los latinos que tenemos esa sangre caribeña, esa sangre de que hola, ¿cómo estás? Y cómo te sentí. Realmente no solamente Latinoamérica, sino que el mundo entero se ha abocado a ayudar, a enviar recursos, a enviar asistencia médica. Y realmente cuando hay una tragedia es que se conoce cómo es la naturaleza humana. La naturaleza humana no es como todo el mundo dice, que somos gente que no pensamos en el dolor ajeno. No, aquí se demuestra que nosotros los seres humanos nos ponemos en el lugar de los demás. ¿Tiene usted algún familiar cercano, vecino, amigo que haya sufrido algún percance en este terremoto? Realmente, gracias a Dios, a mí no me ha pasado, porque mi familia, mi mamá, mis hermanas y mi hermano y mis sobrinos y sobrinas viven en el estado Zulia, en Maracaibo, que es como en el occidente del país, a 10 horas aproximadamente de donde ocurrió la tragedia, porque fue en el centro, en Caracas, y donde más ha sido afectado ha sido Caracas, el municipio de Chacao y La Guaira han sido. Pero tengo amistades, hay una pastora, Linda Aguirre, que es maracucha, pero vive en Caracas, ella que se encarga de toda una organización en pro de la familia. Ella en sus redes sociales nos decía que ella se colocó en el marco de su apartamento, diciéndole a Dios: Señor, en tus manos, aquí estamos, sus 2 hijos, su esposo. Y gracias a Dios están vivos, y hemos orado por Linda y por tanta gente que necesita la ayuda de todos. Oración, recursos, pero más oración para que Dios, todos esos recursos puedan ser efectivamente canalizados. Exactamente. ¿Y cómo tú visualizas el futuro de Venezuela, entendiendo que estamos en un contexto histórico muy único? Tuvo una intervención, luego pasa este terremoto, sabemos que está en una transición. ¿Cómo tú visualizas el futuro? ¿Hacia dónde va Venezuela en este momento? Yo pienso que Venezuela, y voy a ponerte en contexto un poquito. Gracias. O a todos ustedes voy a ponerlo en contexto. Francisco de Miranda, de que fue uno de los precursores de la independencia del continente americano, junto con el libertador Simón Bolívar, Francisco de Miranda luchó como venezolano en varias guerras de independencia. Luchó aquí en los Estados Unidos con George Washington. Okay. Luchó con Napoleón Bonaparte. Wow. Luchó también en África. Y por las venas del venezolano siempre está el que todos seamos libres y el que todos podamos ser iguales. Iguales en el sentido que no se juzgue por el color de tu piel o por tu raza o por tu país, sino que todos a la luz de Dios somos uno. Entonces, Simón Bolívar, que era más joven que Francisco de Miranda también, él junto con otros patriotas vinieron y lucharon por la independencia y por la unidad de Latinoamérica. Y hay algo que es muy importante y que yo quisiera que todo el mundo sepa. Venezuela es un país que integra. Y como ellos sembraron desde Francisco de Miranda, desde Simón Bolívar, desde donde José Antonio Sucre, no sé si sabía que quien libertó a Ecuador fue José Antonio Sucre. Wow. Y quien fundó a Bolivia fue José Antonio Sucre, con el auspicio del libertador Simón Bolívar. Exacto. Entonces fueron 5 países que independizó el grupo de venezolanos que se consideraban hijos de América. Entonces, cuando tú ves que un país
ya viene desde entonces así. Todo el mundo soñaba con ir a Venezuela en 1974, y no solamente en el 74. Cuando en la Segunda Guerra Mundial Hitler quiso exterminar a todos los judíos, llegaron a La Guaira 2 buques de judíos, y el presidente de ese entonces le dio la oportunidad a que se estableciera, así como ocurrió en República Dominicana. Exacto. Y para información de los dominicanos también, Juan Pablo Duarte, uno de los libertadores dominicanos, Padre de la patria. murió en Caracas. Exacto. Porque los venezolanos siempre han integrado a todo el mundo. Hay una anécdota que yo quisiera contarte siempre, y es que en Maracaibo hay un café muy famoso y se llama Fine Café. Y yo creo que ya la dueña murió, era o es una alemana. Vamos a ponerla viva todavía. Es una alemana, y en una oportunidad estaba yo en Fine Café y escucho a una persona que le pregunta, pero tú eres alemana. Y ella dijo, yo no soy alemana, yo soy marracucha, con ese acento fuerte de la R. Exacto. De los alemanes. ¿Por qué? Porque Venezuela, desde sus inicios, es una nación que integra. Uno de la gente que más admira, los chilenos, tuvo que ver también con uno de los que le enseñó la letra a los chilenos. Entonces, venezolano también. Entonces, Venezuela es un país que siempre le ha extendido la mano a todo el mundo. Venezuela, y yo creo que en estos momentos que está pasando Venezuela, es momento de renacer como el ave fénix. Y yo estoy seguro, en Venezuela, el venezolano es una persona trabajadora. Es una persona empática que se pone en el lugar del otro. Eso que hablan de el tren de Aragua, eso es una minoría muy pequeña. Pero todo el mundo tiene que recordar. Yo llegué a Venezuela, ¿cuándo? En 1975, en el 76, cuando Carlos Andrés Pérez solicitó médicos dominicanos. Y mi mamá como médica dominicana y el pastor Daniel Vargas Mena como médico dominicano, ellos se fueron porque Venezuela pidió médicos en sitios rurales. Y recuerdo que cuando llegamos a Venezuela, al Gallo y a Santa Isabel en el estado Trujillo, mi mamá era como la alcaldesa. ¿Cómo? Llegó la doctora. Wow. Dios mío, wow. Ahí no, mira, el único país de los que yo he visitado, que he visitado varios países en mi vida, Okay. del continente americano y del continente europeo. El único país donde tú te sientes que eres parte de ese país se llama Venezuela. ¿Por qué? Porque, ejemplo, hay un famoso influencer inglés llamado Patrick. Él recorría, y te lo voy a poner como ese ejemplo, él recorre todo el mundo. Cuando llegó a Venezuela, él comenta y pueden seguirlo, al igual que a Vidmar. Recomiendo que sigan este podcast y digan, Dios mío, yo siempre tengo que escuchar a Vidmar. El gran Albert. Y entonces, Patrick viene y dice, miren, lo que me sorprendió de Venezuela es que yo llego a un sitio. Por ejemplo, llegué y me dijeron, hey Patrick, vámonos a una boda. No, pero si ustedes no me conocen. ¿Cómo que a una boda? Sí, ya vos soy mi hermano. ¿Cómo que yo soy tu hermano? Y a cada sitio donde iba tú eres mi hermano. Recuerdo que en la época más crítica de la gasolina, Vidmar, estaba mi esposa haciendo una cola como de 12 horas, Carla. Y hay un catire es un rubio, como dicen en Santo Domingo, de ojos azules. Y le pregunta un maracucho en plena cola, eso en el 2000, en plena pandemia, 2020, 2019, y que había algo terrible en Venezuela. El maracucho viene y le dice, mira, mijito, ¿y de dónde soy vos?
Mío, yo soy de Rumanía, ponte. Okay. ¿Verdad? ¿Y cuántos años tenéis vos aquí? 40. No, chico, vos no soy de ese sitio. Vos sois más maracucho que yo. Vos sois mi hermano. Eso es Venezuela. Wow. En nuestros países, por ejemplo, que vivimos en Estados Unidos, aquí es los hindú. Los italianos, los portugueses. En Venezuela eso no es así. En Venezuela el dominicano se casa con una venezolana. El árabe, que en todas partes, no, yo me caso con... No, yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, niño, Ali, un amigo nuestro árabe, decía, las mujeres árabes no se pueden casar con venezolanos. Y viene un gocho es un andino del estado Trujillo, y dice, mira, señor Ali, ¿y qué se cree usted? ¿Qué tienen ellas que no tienen nuestras mujeres? Nuestras mujeres son iguales a las de usted, y se va a casar con un venezolano. Wow. Y dice, mire, ella se casó con un venezolano. Allá, yo estudié en una universidad donde el 60% era italiano. Y habíamos como 4 negros en toda la universidad. Y a mí me llamaban, hey, hermano querido, ¿cómo estáis? En Venezuela tú te sientes parte de Venezuela. Allá no te excluyen, allá te integran. Por eso es que yo creo que todo lo que ha sembrado Venezuela, como dice la Biblia, lo que uno siembra, eso recoge. Exacto. Venezuela sembró mucho amor. Venezuela sembró mucha integración. Cuando el problema de Chile con Pinochet, la mayoría de los chilenos se fueron a Venezuela. La mayoría de los colombianos, cientos de miles o millones de colombianos vivieron en Venezuela. Dominicanos se iban como mis padres. Pero cuando tú llegas allá, ellos te dicen, hermano, quítate tu ciudadanía porque tú eres venezolano. Y eso te integran. Es diferente como en Dominicana. En Dominicana, el que es extranjero es un título. No, allá no. Y no te calientes con esa comunidad. No, pero te digo. Cuidado, no, pero, cuidado. Ese era un dicho. Ese era un dicho de que escuché de un pastor nuestro dominicano, en donde dice, el que es extranjero en Dominicana era como un título hace años. Me imagino que eso ha cambiado porque tengo muchos años que no voy. Sin embargo, en Venezuela, tú eres dominicano, sí, allá en República Dominicana, pero aquí tú eres de los nuestros. Tú eres venezolano. Exacto. Entonces, para mí, andar con italiano, yo vengo y le digo, ma che dice bambino, ¿cómo andiamo? ¿Cómo andiamo bambino? Yo vivía comiendo con croatas, que había una compañera mía. Entonces, allá no existe ese problema. Estoy hablando del estado Zulia, que es muy sui generis. Mi cultura es maracucha 100%. Donde si vos llegáis, y se habla así, si vos llegáis a Maracaibo, ahí te dice mi hermano querido, Big Man, ¿no te habéis casado? Aquí te presento cualquier maracucha. Anda, allá. En Maracaibo ahí te va a conseguir una mujer consagrada, una mujer llena del poder de Dios, y te va a amar, te va a querer, te va a respetar. Y siempre te va a decir, pero acuérdate, el famoso cantante dominicano, el que murió, Ruby Pérez. Ruby Pérez. Él en la urna o en el féretro tenía una bandera dominicana y una bandera venezolana. La mayoría de los artistas famosos latinoamericanos fueron impulsados en Sábado Sensacional. Exacto. Un programa de Amador Bendayán, que fue el que duró muchos años, de origen judío, Amador. Allá no hay problema con que, no, aquí yo veo ese problema que los judíos andan por su lado. Allá todo el mundo anda mezclado. Pregunta, entendiendo de que la cultura en Venezuela es una cultura que integra, una cultura que te acepta, que no te excluye, que hay muchos buenos valores, que es un país rico, ¿qué tú piensas de los que administran los bienes, de los que están en lugares
altos de poder administrativos, ya que en Latinoamérica hay un problema muy parecido, muy similar, y es que los funcionarios, la gran mayoría, o no la mayoría, muchos, tienen una mala reputación de no haber administrado bien los recursos del país. ¿Crees que está Venezuela en buenas manos a nivel administrativo y de sus funcionarios? Realmente, Vidmar, los hechos son los que hablan. Nosotros en Venezuela teníamos el GURI. Yo soy ingeniero electricista de profesión y de emoción soy un servidor de Dios y servidor de los hombres. GURI abastecía no solamente a Venezuela, sino parte de Colombia y parte de Brasil. Eso el gobierno actual, con el presidente Chávez, diciendo que muchos en los inicios votamos por el presidente Chávez. Sin embargo, todo se tergiversó, donde yo como cristiano nunca voy a estar a favor del comunismo. Exacto. Nunca. Porque comunismo es diferente a cristianismo. Se dice que no, que el comunismo es el primer comunista fue Jesucristo. No, no. Jesucristo fue el primer cristiano que hubo en la tierra. Exacto. Jesucristo fue el primer cristiano. Y donde el primer cristiano tiene que decirle al otro, amad a vuestros enemigos. Perdonar a los que te ofenden. Entonces, cuando tú ves un país que el GURI era que la PDVSA, Petróleo de Venezuela, era la tercera empresa a nivel mundial y estatal, donde producíamos más de 3 millones de barriles diarios, y no solamente eso, teníamos la refinería más grande del planeta Tierra, que era CRP, Centro de Refinación de Paraguaná, que queda en el estado Falcón. Entonces, cuando tú tenías todas esas cosas, entonces algo ocurrió cuando tú le dices al otro, no, mira, hay igualdad. Es por mérito. Porque hasta para llegar al cielo, aunque es por gracia, dice, por gracia sois salvos, pero la fe sin obra es muerta. Es muerta. Cuando tú no piensas en el dolor del otro, cuando tú solamente, como decimos allá, un grupo que se conecta y que son enchufados, no. Venezuela es para que todo el mundo tenga. ¿Cuál dirías tú que sería la mayor diferencia entre la Venezuela de ahora y la Venezuela de los 70 y de los 80? La diferencia es muy grande, porque en los 70 y 80 el presidente Carlos Andrés Pérez, ADECO, Acción Democrática, que ayudó a muchísimos países porque ellos eran de la Internacional Socialista. Él vino, lo primero que hizo Carlos Andrés Pérez fue que colocó la Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Qué era eso? Una beca, donde todos los venezolanos jóvenes que quisieran pudiesen viajar a las mejores universidades del mundo. Wow. Estudiaban en las mejores universidades del mundo y luego tenían que regresar a Venezuela a llevar todo ese conocimiento. Lo que está haciendo el gobierno chino, quienes están haciendo, ¿a dónde vienen? Vienen a las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo. Entonces, vienen a las mejores universidades del mundo, y estando en las mejores universidades del mundo, entonces ellos vienen y le dan todo ese conocimiento a la Venezuela. Entonces, en los años 70 y 80, luego el presidente Pérez nacionaliza el petróleo y le coloca identidad al venezolano. Recordemos que en 1914 fue el primer pozo petrolero comercial que se explotó, que queda en el Cerro La Estrella, en Menegrande, que Menegrande significa petróleo, Mene es petróleo grande. Y allá en 1914, donde se formó, los norteamericanos, ellos tenían el control del petróleo nuestro, con los holandeses, esas grandes transnacionales, pero ellos
le dieron a Venezuela. En Mene Grande, donde nació el petróleo, habían campos petroleros, pero en cada campo petrolero habían casas dignas, habían escuelas dignas, había un comisariato. Un comisariato es que toda la comida era gratis para los trabajadores petroleros. Aire acondicionado, en el Zulia hay temperatura de 100, 120 grados Fahrenheit. Y con esa temperatura, la electricidad totalmente gratis. Allá en Venezuela, la gasolina gratis. La electricidad gratis. La renta, ni se diga. Entonces, cuando tú veías un país donde veníamos a Miami, y ahí llegaron, está barato, dame dos. Ese era el eslogan. Está barato, dame dos. Entonces, esa era la Venezuela de los 70, de los 80. Allá todo el mundo tenía la opción de estudiar. Yo estudié en una universidad que se llama la Universidad Rafael Urdaneta, es privada, pero para nosotros era de más caché y mejor estudiar en la ilustre Universidad del Zulia, que era la universidad pública. Pero no todo el mundo podía entrar a la universidad pública. Entonces íbamos a la universidad privada porque no conseguíamos cupo. Entonces, esa era la Venezuela de antes, donde por eso cuando todo el mundo ve que salimos los venezolanos hacia todas partes del mundo, nos damos cuenta o se dan cuenta que todo el mundo estudia. ¿Pero por qué? En Colombia eso no existe, en Dominicana eso no existe, en otros países eso no existe. Allá y la medicina se estudia en universidades públicas, que no se paga. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que hizo Andrés Bello, que te quería comentar. Andrés Bello es el hombre de las letras de Chile y era venezolano. Entonces, Venezuela es un país que invita a todo el mundo a que vaya, a que se enamore de Venezuela. Yo estoy seguro que todo el que no sea venezolano, a lo que pise va a ser como Patri, o como tanta gente que cuando llega a Venezuela, ¿vos creéis que los italianos que viven en Venezuela se hubiesen ido a Italia si no hubiese ocurrido esta situación que se está viviendo actualmente en Venezuela? No, todos querían morir en Venezuela. Mi papá murió en Venezuela. Mi mamá ahorita está viva, gracias a Dios. Entonces, Venezuela es un país que tiene mucho que dar. Ahora todo el mundo se entera que las tierras raras están en Venezuela también. Todo. Un país rico. Un país rico en todos los aspectos. ¿Qué usted piensa que necesita el pueblo venezolano para retornar a esa gloria de antes, para volver a ser ese gran Venezuela? ¿Qué usted cree? Realmente, acuérdense que a partir del 3 de enero, Estados Unidos, el presidente Donald Trump, colocó una hoja de ruta, donde él estableció que viene ahora una etapa de transición. Muchos están solicitando, quienes estamos en la diáspora, de que se haga esa etapa de transición, de que se permitan, de nuevo unas elecciones y que se vaya al voto y que el CNE sea independiente, independientemente de los que sean chavistas, de los que sean opositores, independencia, donde gane la mayoría y que se integre a Venezuela, porque antes habíamos adecos y copellanos, solamente habían adecos, copellanos, hasta los del Partido Comunista eran hermanos. Exacto. Entonces allá había un dicho, imagínate, los adecos y copellanos peleando y luego se van a tomarse unos traguitos, que allá es unos traguitos, unos palos. Entonces, ¿por qué? Porque el venezolano venía y se ponían de acuerdo. Entonces ahora, y que el nuevo que llegue a gobernar a Venezuela, integre a chavistas, integre a opositores, porque eso es lo que hace grande a Venezuela. Un país que integra, no un país de división. Y esto, Vidmar, nos va a ayudar para bien, porque en medio de esta tragedia ya no hay chavistas, ya no hay opositores, ya no hay ricos, ya no hay pobres, porque ocurrió
el terremoto no ocurrió en Petare. El terremoto ocurrió, como decir en Santo Domingo, en Naco. De los ricos. ¿Me entendí? En Naco. O en Arroyo, o parte de Arroyo Hondo. El inicio de Arroyo Hondo. O Piantini. Ahí fue donde ocurrió parte de que se derrumbaron esos edificios. Imagínate que hubiese sido en Los Cerros. Pero Dios tuvo tanta misericordia que no ocurrió en Los Cerros. Entonces, Dios todavía sigue teniendo misericordia de nuestra amada Venezuela. Ya que hablas de Dios, ¿es Venezuela un pueblo de fe cristiana? ¿Cómo es la fe en Venezuela? ¿Es mezclada? ¿Es diversa? ¿Qué nos puedes contar de la fe de Venezuela? Realmente hay una situación que me gustaría exponer ahorita. Venezuela nunca había sido propagandista a nivel de los de arriba del poder, de la religión, de la santería, ni de la brujería. Eso estaba muy solapado. Se dice que varios presidentes, tanto de la vieja presidencia como de la actual, solapadamente ellos creían en brujería. Pero netamente Venezuela es cristiana. Okay. La mayoría son católicos. Los protestantes, como nosotros los evangélicos, estamos en un gran crecimiento, estamos en crescendo, como dicen los italianos, en crescendo. Pero allá todo el mundo igual. Ahora bien, a raíz de todo esto, los cubanos vinieron e impusieron la religión yoruba, la religión de la santería, donde en Miraflores habían altares. Wow. No solamente altares en Miraflores, sino que en cada dependencia de los ministerios venezolanos se aplicaba la santería. ¿Desde cuándo? ¿A dónde? En Venezuela. Se cuidaban y se custodiaba la montaña de Sorte, que es donde está María Leonce y donde se hacen brujería y actos satánicos y diabólicos. Y cuando dice que se cuida, ¿a qué te refieres con que se Bueno, imagínate que el año pasado, en honor a algo tan triste como es la adoración de la santería, venían y enviaron militares, policías, a que custodiaran a la montaña de Sorte. Entonces, aquí podemos decir como dijo Elías, cuando convocó: ¿por qué claudicáis ante dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si no, id en pos de Baal. Entonces, si tú crees que la brujería es lo que te ha mantenido durante 26 o 27 años y durante a Cuba durante 60 y pico de años, ¿por qué te tienen que cuidar los soldados y los militares? Y por eso Elías le dijo al pueblo: ¿por qué están claudicando? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si no, id en pos de Baal. Cuando una nación, y yo pienso que todo esto ha resultado para que nos unamos más, para que busquemos más de Dios, para que pensemos en el dolor del otro. Venezuela nos necesita a todos. Venezuela necesita a venezolanos, a extranjeros, a chavistas, a no chavistas, a opositores. Venezuela nos necesita. Dámele, por favor, un último consejo de aliento a esos familiares que están desesperados, a esa comunidad venezolana que está sufriendo en todas partes del mundo, para que tal vez Dios a través de ti pueda llevar aliento, exhortación y esperanza. Dice la Biblia que aunque andemos en valle de sombra de muerte,
no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento. El Salmo 23 dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi boca está rebosando. Y concluye el salmista diciendo, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de nuestras vidas. ¿De quién he de atemorizarnos? Y piensen todos los que están escuchándonos y viendo que Jehová no se ha olvidado de Venezuela. Dios no se va a olvidar de Venezuela, porque Venezuela seguirá estando en las noticias de Dios. Y como dice el Salmo 103, el bien y la misericordia alcanzará a Venezuela. Amén. Muchas gracias, Albert, por esta entrevista, esta conversación. Gracias por siempre estar disponible. Mi gente, no se olviden de comentar, darle a la campanita, comparte, que necesitamos de tu colaboración. Así que hasta luego. Bendiciones.